FNAF HS fue una webserie de YouTube creada por la usuaria Edo-chan, inspirada, entre muchas comillas, en la conocidísima franquicia de Five Nights at Freddy's. Digo que entre comillas porque, como probablemente ya sabrán, la serie tenía muy poco o nada del juego y lo usaba más de base para diseñar a sus personajes y dirigir algunos pocos elementos de la trama, además de, claro, usarlo como un gancho publicitario. Quizás ahora no lo recuerden porque han pasado más de 5 años, pero esta serie era tema. La o la odiaras, es innegable el impacto que tuvo los miles de artistas que crecieron viéndola. Impacto que pudimos ver cuando a inicios del año pasado empezaron a aparecer decenas de series que agarraban inspiración del trabajo de Edo-chan y utilizaban su mismo formato, este siendo el agarrar una franquicia cualquiera, rediseñar a sus personajes para que se parezcan al estilo de Edo-chan y pues ponerlos en una escuela. Las llamadas series HS. HS significando High School, que en español significa Hola Diablo. Me siento tonto explicando eso, pero nunca falta la persona que pues no sabe lo que significa. Al principio partieron como una broma para trolear a la gente que se tomaba muy en serio a FNAF HS, lo cual funcionó de maravilla porque efectivamente invocó un montón de niños enojados, autoconscientes, que odiaban la idea. Oh no, ¿cómo se atreven a arruinar a Friday Night Funkin'? Ese juego nunca fue cringe en primer lugar, ¿cierto? En este video vamos a hacer un breve análisis y retrospectiva de estas y muchas otras series hechas por los fans y no tan fans de Five Nights at Freddy's High School. ¿Son tan cringe como parecen? ¿Podemos aprender algo de estas? Y por sobre todo, ¿hay alguna destacable? Les sorprenderá saber que sí. Es más, hay una que me pareció legítimamente buena, de la cual hablaré más adelante en este video. Ups, ¿alguna vez te ha pasado esto? Es bastante molesto, ¿verdad? Pues eso ya no es un problema gracias al patrocinador de este video, Surfshark VPN. Con este servicio ya no tienes que preocuparte por el contenido bloqueado en tu país, porque es solo cosa de cambiar tu ubicación de manera virtual a un lugar que sí tenga disponible el contenido que buscas. Esto se aplica a tanto videos de YouTube como cualquier servicio de streaming que se me pueda ocurrir. Netflix ya no puede detenerme de ver la primera temporada de Bob Esponja porque ahora soy un canadiense. Y todavía más importante, Surfshark VPN te da la seguridad y privacidad que necesitas para navegar en la interweb y para que las empresas malignas no se roben tus datos. Incluso te protege cuando usas redes Wi-Fi públicas para que nadie te espíe ni te robe tus datos bancarios. Por eso te dejo en la descripción un link que te dará un 85% de descuento más 3 meses extra completamente gratis. Y si por alguna razón absurda no te sientes satisfecho con el servicio, tienes 30 días para cancelar la suscripción y te devuelvan todo tu dinero. ¿Qué es exactamente un HS? Es importante definir esto porque si bien puede parecer obvio, nunca he visto a nadie darle una definición apropiada, porque no es como que si se tratara de un género literario como lo sería un drama o una comedia para empezar desde ahí, sino High School Musical sería técnicamente un HS si solo tenemos en cuenta de qué se trata, pero por otro lado, igual sería un poco extraño el considerar a algo como un HS solo por ser escolar y compartir cosas con FNAF HS, incluso si en primer lugar nunca tuvo relación con este. Y si nos fuésemos por el lado superficial, como el que los dibujos necesariamente tuvieran que verse como el estilo de Edo-chan, eso terminaría excluyendo a varios proyectos que intentaron diferenciarse artísticamente. Creo que lo más correcto en esta situación es considerar a una serie como un HS si tiene una inspiración obvia del trabajo de Edo-chan, ya sea en la trama o en el estilo. Porque la verdad, la gracia de estos proyectos era el ser derivativos de su trabajo. Algo tiene todo el derecho de ser exactamente igual a FNAF HS y no necesariamente formar parte del grupo. Es una definición vaga y a la vez demasiado amplia, lo sé, pero es lo mejor que tenemos para encasillar a estos curiosos fenómenos del internet, fenómenos que, por si no lo sabían, no son nada nuevo. Si bien el término es ahora asociado a esa oleada de proyectos del año pasado de los cuales hablamos hace un minuto, realmente estos han existido prácticamente desde que FNAF HS empezó a agarrar popularidad. La mayoría eran más que nada fanfiction de la serie original, enfocados quizás en realidades alternas, los hijos de los protagonistas, continuaciones, etc. Debido a esta naturaleza, la mayoría de estas fanseries de la fanserie eran muy similares entre sí, porque todos querían dar lo que la serie no les daba, que eran shippings, dinámicas, canciones, personajes nuevos, etc. Claro que estos ejemplos carecían del carácter post-irónico de los más nuevos, lo cual no es algo malo, es más, es hasta encantador lo genuinos que eran estos proyectos hechos por niños con ganas de crear. Mi parte favorita de esta serie
series es lo completamente inentendibles que son. La mayoría del tiempo no sabes en dónde están parados los personajes, qué es lo que están haciendo y a veces ni siquiera lo que están diciendo. Es verdaderamente hipnotizante. Por ejemplo, está este HS llamado FNAF MT, en el que en su primer capítulo la protagonista tiene como 4 líneas de diálogo antes de ponerse inmediatamente a cantar. Entiendo perfectamente ese sentimiento. Cuando yo era niño y hacía mis propios cómics en mi cuaderno de matemáticas, no tenía ganas de hacerle una introducción lógica a la historia. Quería saltarme a las partes épicas en donde todos estaban ya peleando. Me imagino que esa es la misma urgencia que tienen los creadores de estos HS. Pero a quién coño le importa, ¿verdad? Es su HS, y si ella quería ponerle su fanduf mamalón de Hatsune Miku, entonces le va a poner su fanduf mamalón de Hatsune Miku. Pero el capítulo que ejemplifica de forma perfecta lo caóticas que son estas series es el segundo. Primero nos muestran a la protagonista hablando con una chica, luego nos muestran a otras 2 niñas peleando, luego se teletransportan al bosque en donde siguen peleando, luego deciden que es buena idea comer helado, para luego mostrarnos una imagen estática por 7 segundos en donde efectivamente comen helado. Mejor vamos a comer helado. Ok. Bart, ¿podemos comprar un helado? Sí. Brillante. Otro de este estilo que vi se llama directamente FNAF HS Ships, el cual es sin lugar a duda uno de los HS más populares de esa época, con algunos de los capítulos superando el 1.000.000 de visitas. Eso es algo que ningún HS moderno ha podido superar. Ya con solo el título nos podemos dar una idea de las intenciones principales de la creadora, lo cual me encanta. Básicamente se trataba de los personajes dándose los besitos que Edo-chan no quería proveer. ¿En dónde están los besitos de Bon y Bon, Edo-chan? ¿En dónde? Oh, ok. Tristemente todos los primeros 9 capítulos se encuentran desaparecidos y hasta donde sé, la creadora no ha dado una explicación al respecto en su canal, pero ya desde el capítulo 10 podemos apreciar en todo su esplendor en qué consistía la serie. Desde el arte inocente de alguien que claramente está aprendiendo a dibujar, hasta la marca de agua gigante de Power Director. Amo también que en todo momento se escuche la música del Fernanfloo en el fondo mientras por encima todas las voces son iguales porque las interpretó la misma persona. ¿Y dónde puedo conseguir los disfraces? Déjalo a nosotros sabemos. Muchas gracias. Es una experiencia. No sé qué tipo de experiencia, pero lo es. El capítulo inicia estableciendo que Freddy quiere encontrar el disfraz de Halloween perfecto para impresionar a su crush Golden, otro personaje de la serie original. Así que Bon y Bonnie deciden ayudarlo probándole distintos disfraces, cuando de la nada aparece la rival amorosa de Bonnie, Toby, quien empieza a cantar una canción sobre nada que tenga sentido con lo que está pasando en pantalla. La cosa es que al enterarse Bonnie de que esta chica es en realidad la prometida de Bon, se le rompe el corazón y se marcha enojado, a lo cual este último responde cantándole una canción de Alex Ubago. Vuelve, que el tiempo pasa y yo te echo de menos. Simplemente amo lo melodramáticas que son estas series. Sé que a muchos adolescentes este tipo de cosas les daría el cringe épico gamer, pero cuando llegas a cierta edad y dejas de proyectarte en literal en niños del internet, empiezas a apreciar este tipo de cosas. Puedo admirar con total y honesta sinceridad a la creadora de esta serie, porque yo a su edad no habría podido ser capaz de hacer una serie animada de más de 20 capítulos, mucho menos a lo largo de más de 3 años. Me parece sumamente genial también que a lo largo de cada capítulo puedas ver cómo progresivamente fue mejorando su arte e incluso se separaba lo más que podía del estilo de Edo-chan. Este es definitivamente el trabajo de alguien que no tiene miedo de experimentar con poses y ángulos complicados a favor de que la escena se vea mejor. Claro que no es perfecto, pero es un progreso que me parecía muy destacable. Eso sí, también es chistoso el cómo en el final de la serie decidió matar brutalmente a todos los personajes. Me pregunto qué pasó ahí. No, buen culiao se detonó. Chucha. Espera, la policía no va a rescatar a la gente atrapada en el incendio. Oh. Oh no. Oh no. Oh. No. ¡Coche tu madre! ¿Se murió? ¿Owen? ¡Owen!
Brutal. Una subdivisión de estos shows HS son aquellos que se enfocan en el futuro de los protagonistas de la serie FNAF HS. Por alguna razón, una parte sumamente importante de los fandoms, además de los shippings, son los hijos resultantes de estos. Por supuesto que a los niños no les parece atractivo el matrimonio, la crianza ni la adultez. Lo que importa es diseñar a los hijos de sus shippings favoritos. Freddy con Joy, Foxy con Chica, Freddy con Golden, putas, Freddy con Freddy. Olvídate de cómo funciona la genética en la clase de biología. Es más divertido cruzarlos como perritos. El hijo de Foxy y Mangle obviamente no va a tener el color de pelo del padre que tenga el gen dominante. Va a tener una mezcla de ambos, incluyendo el corte de pelo por alguna razón. Y su personalidad también va a ser una combinación de los dos. ¿Por qué? Porque es divertido, por nada más. Solo me parece chistoso que en este tipo de fanfiction tengas que tener en consideración un montón de cosas para que todo tenga sentido, como que convenientemente todos se casaron con la gente de su escuela, o que todos tuvieron que haberse organizado para culiar al mismo tiempo para que todos sus hijos tengan la misma edad. También me hace gracia que en varias de estas series el hijo de Freddy tenga también a su propio Shadow Freddy, que es exactamente igual al original. No digo que esté mal, digo, Shadow Freddy era la mejor parte de FNAF HS, pero es chistoso destacarlo. ¿Cómo funciona exactamente? ¿La esquizofrenia es hereditaria o Shadow Freddy también pasó sus genes a sus hijos? Eso implicaría muchas cosas perturbadoras ahora que lo pienso. Y se vuelve todavía más incómodo cuando la hija de Freddy es mujer y su Shadow Freddy es varón. ¿Fred tiene que ver cuando caga? ¿Qué pasa si a la chica le gustan los hombres pero a su Fred le gustan las mujeres? ¿Cómo le hacen para cuando? No todos los HS de esta era estaban basados en el universo de Five Nights at Freddy's High School. Algunos de estos estaban basados en otras franquicias, como es el caso de FNAC HS, que está basado pues en Five Nights at Candy's, un fangame de FNAF. Mención honorífica a FNADX o Five Nights at Discovery Kids High School, la concha de tu madre, la cual es más una parodia que un tributo a las series de Do-chan, pero que se ganó mi agrado por ser legítimamente chistosa. Vayan a echarle un vistazo si pueden. ¿Qué? ¿Que quién soy yo? Claro, ¿cómo me vas a reconocer si me convirtieron en un personaje que no tiene nada que ver con el original? Podría pasarme horas hablando de cada una de estas series, porque créanme que hay una cantidad considerable de proyectos que no estoy incluyendo por falta de tiempo o porque son los media, pero creo que ya quedó más o menos claro de qué iba el asunto. Sería sumamente fácil para mí el catalogar a estas series como cringe y seguir con mi día. Estoy seguro de que hay muy pocas personas en el internet que se enojarían si lo dijera, pero creo que en su lugar es más productivo que nos sentemos a apreciar este tipo de proyectos provenientes de la inocente creatividad de estos niños. Tal vez mi criterio a este punto está demacrado de tantas cosas cringe que me gustan, pero al igual que muchas cosas de las que he hablado en este canal, desarrollé un gusto y admiración no irónica por estos proyectos. Todavía nos queda hablar de las series HS modernas que probablemente fueron el motivo por el que cliquearon este video. Lo siento si me extendí demasiado, pero para la conclusión que quiero sacar al final era muy importante que los mencionara. Después de ya mucho tiempo de que FNAF HS fuera cancelada por Edo-chan y los críticos de dibujos animados se quedaran sin material, parecía que la época de las series HS se había terminado, hasta que el año pasado, de la nada, empezaron a circular en páginas como Twitter y Facebook unas imágenes de unos supuestos diseños de una serie high school del en ese entonces juego del momento, Friday Night Funkin', a lo que obviamente la gente empezó a tener reacciones apropiadas e intelectuales como la situación lo ameritaba. Algunos llegaron incluso a creer que Do-chan era la persona detrás de todo, pero no. Ese crédito se lo llevaría un grupo de personas que más tarde vendrían a llamarse a sí mismos Greskar Studios. En realidad es Greskar Studio en singular. Derki se equivocó. Como les comenté al inicio del video, todo esto había partido como una broma para que algunos se rieran y otros se enojaran. Es más, unos amigos y conocidos míos decidieron unirse al chiste y empezaron a crear filtraciones animadas falsas de dicho concepto. Pero el chiste les salió tan gracioso que miles de personas explotaron en una furia diarreica con el solo concepto de que se hiciera un HS con el juego más épico del internet, lo cual es chistoso teniendo en consideración que todas estas animaciones tenían escrito en mayúsculas la palabra BABE. Incluso yo llegué a participar porque, ¿cómo no iba a hacerlo? Ah, ¿sí? Pues tu mamá es hombre. Hombre.
La cosa es que a pesar de que hubo una minoría vocal de gente que odiaba la idea, es cierto que también hubo muchas personas que legítimamente querían algo similar a lo que FNAF HS entregó en su momento, en cuanto a entretenimiento y comunidad se refiere. Y pues, así gradualmente empezaron a salir más personas que sentían que igual era una idea divertida, incluyendo tanto a los creadores de la imagen como a la misma Edo-chan, la cual terminaría por hacer también su propia versión del concepto, en donde, sorpresa, yo iba a aparecer hasta que la cancelaron. FNF HS, Plantas vs Zombies HS, Sonic HS, Funkin' HS Days, SCP HS, Genshin HS, Cookie Run HS y luego un montón más que no puedo comprobar porque no hay un registro real. En serio, los gringos tienen wikis para cualquier wea y nosotros no tenemos un registro de la serie HS. Patético, verdaderamente patético. Después de que se demostrara un rechazo evidente ante este pseudogénero de webseries, de la nada hubo una explosión de proyectos que querían conseguir exactamente eso, a lo que uno se queda preguntando el por qué, ¿verdad? ¿Por qué ocurrió esto? La respuesta, a mi parecer, es bastante obvia. Es simplemente divertido. No sé si fue intencional por parte de Edo-chan, pero su estilo de dibujo es perfecto para la gente que está aprendiendo a dibujar y quiere resultados de forma más rápida. Las primeras cosas que muchos ilustradores aprenden a pintar bien son los ojos y el pelo en el estilo anime, porque es divertido colorearlos y ponerles brillitos, y el de FNAF HS se caracteriza precisamente por verse bonito gracias a estos dos elementos, porque si te fijas bien, la estructura y diseño de estos personajes es bastante sencilla. Súmale a eso el hecho de que pues la animación de los HS es sumamente limitada, lo que permite que estos proyectos sean muchísimo más realistas de terminar para artistas amateurs, y eso es lo que sin lugar a dudas termina de vender este formato en ese aspecto. Juntarte con tus panas artistas de distintas habilidades y talentos a hacer una serie animada ya es genial para los creadores, pero además lo que muchos de estos proyectos solían hacer era el convocar en redes sociales a más artistas, voces, guionistas y quizás hasta músicos, haciendo que quien sea que estuviera interesado pudiese tener su propio rol en algo más grande, sobre todo las voces que tenían la oportunidad de sentirse como estrellas de cine interpretando versiones de personajes queridos por sus respectivos nichos. Ok, vamos por partes. No me gusta esta situación. No me gustan las situaciones así. Pero también está al lado de la comunidad, en donde los fans podían hacer fanarts, roleplays y animaciones de personajes que conocían, en un contexto en el que cualquier cosa podía ser posible. Como dije, era simplemente divertido. El primer HS moderno que salió a la luz fue el del ya mencionado Grescar Studios Friday Night Funkin' HS. Sinceramente no tengo demasiadas cosas que decir de este, más allá de que es divertido, se ve bien y es bastante carismático, además de que replica bastante bien el estilo de Edo-chan mientras mantiene su propia esencia. Todo horrible, y cuando terminó le dije, mira Master, así es como una verdadera estrella lo hace. El capítulo siguiente, que fue lanzado casi un año después, me pareció mucho más interesante. Empieza un poquito tryhard con toda esta estética glitchada a la Learning with Peevee que fue popular por como 5 minutos, pero aún así tiene unos visuales y ambientación súper geniales para algo que básicamente era una excusa para cambiar el estilo de la serie y diferenciarse del FNF-HS que estaba haciendo Edo-chan. Muy aplaudible también que para el final y de ahora en adelante sus capítulos vayan a estar completamente animados, pero me pregunto si podrán mantenerse consistentes y conservar la motivación trabajando sin fines de lucro. Otro HS que saldría a la luz al mismo tiempo que este sería el de Funkin' HS Days, del cual yo participo como la voz de Tankman, perras. Al igual que el anterior, esta serie también usaría de base el universo de Friday Night Funkin', pero con un aire paródico más alejado de lo que entendemos como un HS. Hasta ahora solo conocemos teasers, videos bonus y trailers, pero tengo entendido que dentro de no mucho debería salir el primer capítulo. Pero cuando salga se los haré saber, eso ténganlo por seguro. Pero hay un HS que sin lugar a dudas es el mejor de todos los que he visto y lamentablemente pasó sin mucha pena ni gloria a pesar de su calidad destacable. Estoy hablando de SCP-HS, creado por el usuario Isart.
no solo porque tiene una muy buena presentación visual estando casi completamente animado, sino porque tiene la propuesta más interesante y el guión más destacable de todas las series HS que he visto hasta ahora, mientras se mantiene fiel a lo que es un HS, incluso haciendo un homenaje al primer episodio de Five Nights at Freddy's High School en su inicio. Ahora debo elegir sabiamente con quién me debo sentar. Opción número 1. Como segunda opción tenemos a... Para la tercera opción tenemos a... esa chica. Ahora es momento de elegir quién va a ser la primera persona a la que le voy a hablar. La primera es ese chico rarito. Ese chico también se ve un poco reservado. Se nota que no quiere hablar con mucha gente. Y esta tercera opción se me hace poco usual. Con tan solo 2 capítulos fue capaz de caracterizar apropiadamente a sus personajes y establecer más de un misterio para mantenerte a la expectativa de lo que pasará en el siguiente episodio, lo cual es algo que a mi juicio ningún HS había logrado hacer de manera consistente. Para los que no lo sepan, la Fundación SCP es una organización ficticia creada para la investigación de fenómenos paranormales. Es básicamente una colección de monstruos e historias de terror creadas por la inteligencia colectiva del internet. Dentro de su universo, es la responsable de proteger a la humanidad de las entidades paranormales referidas como SCPs. Cada una de estas criaturas tiene una descripción, procedimientos de contención y alguna historia que relate algún evento relacionado al SCP. El más conocido es el número 137, el cual es una escultura de concreto que cuando no tiene a un humano observándolo en todo momento, cobra vida y empieza a matar a todos los que estén a su alrededor. En esta serie, los SCP son estudiantes de una escuela, y si bien eso podría sonar como un HS cualquiera, hay varios indicios de que esta deseaba ser un poco más ambiciosa y solo se disfrazaba de algo más sencillo, como el que ningún personaje sabe exactamente el propósito de la escuela ni qué están haciendo ahí, casi como si les hubieran lavado el cerebro o algo por el estilo. A todo esto, ¿no se han preguntado por qué nuestro nombre es un número? Claro, también podría ser solo un chiste, pero lo que hace que me incline a creer lo contrario es la tendencia de la serie a guardarse secretos, como el por qué los alumnos no tenían celulares hasta ahora, el número de SCP del protagonista, y por qué cada que algo está a punto de descontrolarse enfrente de él, hay un salto de tiempo en el que nadie recuerda qué estaba pasando. Legítimamente me parece un concepto súper interesante. Tengo mis sugerencias constructivas, claro, como que la cámara está todo el tiempo pegada a la cara de los personajes. Un par de escenas en las que se mostrara en dónde están parados o hacia dónde están yendo mejoraría muchísimo la experiencia. También me molesta un poco el cómo algunos personajes hablan demasiado lento y hay mucho espacio entre sus diálogos. Esta mañana. No está mal, aunque sí fue un poco demasiado. Rayos, sabía que no debía exagerar. ¿Está mal? Pero más allá de eso, esta serie tiene muchísimo futuro. O eso diría si no hubiese sido cancelado, puta la wea. Como dije, SCP-HS no recibió ni una fracción de la atención que debió recibir. Esto es lo que pasa cuando tu proyecto es demasiado ambicioso y no tienes los recursos para mantenerlo. Sé que es una mierda, pero la atención del público es sumamente baja, y si te tardas casi un año en entregar un segundo capítulo, para entonces será demasiado tarde y la gente ya se habrá olvidado de qué se trataba tu serie en primer lugar. Una de las razones del éxito de Five Nights at Freddy's High School era la relativa velocidad en la que Edo-chan podía sacar episodios por su naturaleza sencilla, y eso es lo que la gran mayoría de series HS no entendieron. ¿Recuerdan esa lista enorme de series que nombré al principio? Todos fueron cancelados o dejaron de recibir actualizaciones. Sonic HS, cancelado por mala organización. Plantas vs Zombies HS, les borraron el canal. Genshin HS, abandonado. Cookie Run HS, cancelado. El concepto de Five Nights at Freddy's High School, pero bueno, es bastante tentador hasta que te das cuenta de que al final no era tan fácil hacer lo que Edo-chan hizo por años, ¿verdad? Ya sea porque el proyecto era demasiado ambicioso o porque no lograban organizar a tanta gente, las series HS modernas fueron un completo fracaso. Lo cual es bastante triste. De verdad estaba a la expectativa de la mayoría de estos proyectos por muy poco convencionales que fueran. Aunque Derki haya dicho eso, no nos gustaría que se desanimaran por haberlo intentado. Deben saber que gente como ustedes es muy difícil de encontrar en el internet. Y ya sea que planeen o no continuar con sus series, espero que no dejen de crear arte para nutrir el alma de un internet que cada vez está más automatizado. Lo que hacen es importante. Me llamo Guatoncito.
Si tuviese que darles una recomendación a la gente que quiera aventurarse a hacer su propio HS, sería que mantengan los pies en la tierra y no crean que pueden sostener una serie de como 20 personajes sin experiencia previa. Tampoco piensen que mientras más gente trabajando en el proyecto mejor, porque organizar y dirigir a tanta gente que no está siendo remunerada solo provocará que el proyecto se salga de control y nadie entregue nada. Y tercero, simplemente no le presten atención a la gente molesta y hagan lo que se les pare la raja. Ya puedo escuchar a los críticos de animación haciendo videos diciendo: hola amigos de YouTube, hoy vamos a hablar de las series HS y el cómo son una abominación que dan mucho cringe. Creo que para el año 2021 ya estábamos bastante creciditos para entender que este tipo de proyectos eran completamente inofensivos y que ya nadie necesita un crítico de monos chinos para que nos diga lo obvio. Claro, la animación era muy limitada, a veces los dibujos podían verse feos, las historias eran fanfictions mal hechos sin pies ni cabeza, etcétera, etcétera. ¿A quién coño le importa? Dejen de ser tan pretenciosos. Obvio que es importante desarrollar un buen criterio a la hora de consumir un producto, pero un buen crítico debería de tener las suficientes neuronas para entender cuándo su crítica es un aporte y cuándo solo está siendo un mamón. Creo que he desarrollado un gusto post-irónico por estas series. Sí, son chistosas y dan un poquito de cringe, pero a medida que las veía empecé a encariñarme con el concepto, su formato, sus personajes y sus historias de adolescentes. Empecé a darme cuenta del verdadero esfuerzo que requería el tan solo hacer un capítulo. Empecé a disfrutar los covers que hacían. Era simplemente divertido. No es necesario que te gusten estos proyectos, puedes rechazarlos o burlarte de sus falencias si quieres, pero de todas las personas que podrían merecer el odio del internet hispanohablante, ¿por qué tienen que ser los artistas y la gente que crea los más afectados? Es un poco frustrante si les soy sincero. Si te gustó este video, puede que te guste este otro en donde hablo de animes hechos en Paint en el internet. Y un cariñoso saludo a Rosu Montenegro, Algo en 3D, The V-Like, Cosmo, Mr. Diego Mens, Deathbread, Splatim, Tatoxic LG y a El Queso Bacán por ser los miembros gamer de este mes.